Bueno, estamos modo transferencia generacional. Ayúdame ahí. Yo les quiero pedir que si ustedes son padres, tíos, abuelos, o de alguna manera están involucrados en la crianza, yo creo que todos lo estamos, dedíquele, yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que ya a las 12 empieza a hacer hambrecita, entonces yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por no pasarme de tiempo, pero dedíquele un tiempo a ponerle el 100% de su atención a este mensaje porque creo que es algo totalmente relevante para lo que está sucediendo en el día de hoy. Usted a lo mejor puede parecer que esto ha sido algo como para tener a los niños o para tenerlos contentos, pero si usted analiza bien todo el trasfondo, todo lo que nos ha dicho la pastora Lili, hay un significado muy profundo en lo que hemos estado haciendo hoy. A lo mejor se puede creer, no, la tierra prometida es el lugar donde entretienen a los niños mientras los papás acá les hagamos el diezmo. Sí, algunos pueden llegar a pensar eso, pero créame que es el lugar más importante de nuestra congregación. Es el lugar donde se edifican los niños, es el lugar más importante de nuestra congregación y ya vamos a entender juntos por qué. Yo me puse a estudiar qué significa esto de las generaciones, me puse a analizar todo. No los voy a aburrir con eso porque ustedes eso lo pueden buscar en Google y lo van a encontrar. La siguiente, por favor. Me puse a investigar lo que eran las generaciones. Bueno, encontré más o menos a qué edad, de qué edades o qué tiempos se consideran generacionales. Más o menos entre 25 años es una generación, eso desde hace 30, porque si se dan cuenta la curva de edades de promedio en que las personas deciden tener sus hijos cada día es más adulta. En los años 75 estaba alrededor de los 25 años, ya hoy en día, año 2020, está alrededor de los 30, 31 años. Entonces, una generación es más o menos cada 30 años. Cada 30 años pasa una generación. No los voy a demorar tanto aquí. Más o menos la siguiente, las generaciones que conocemos, que nos identificamos como en el mundo, los que nacieron entre los años, ahí tenía como las fechas, bueno, eso ustedes ya lo saben, eso lo pueden investigar, no me voy a profundizar mucho en eso. Los baby boomers, los que son nuestros papás o los que ya, digamos, están alrededor de los 60, generación X, hasta los nacidos hasta los años 80, el año 80, la generación Y, bueno, de los 80 hacia acá, y bueno, los millennials, para que vayan sabiendo, están clasificados allá en los X porque son los que hicimos, digamos, los migrantes tecnológicos, algo así. Es como, bueno, no soy tan experto en el tema, lo traté de estudiar un poco. Los generación Y y Z son los que nacieron en la tecnología, o sea, los que para ellos siempre ha habido internet, siempre, es raro el día que no hay wifi, o sea, mis hijas, papá, no hay wifi, ¿qué pasó? Se va a acabar el mundo. O sea, ellos son definitivamente nativos tecnológicos, pero realmente a lo que quiero enfocarme en el día de hoy son ¿qué nos habla qué nos habla la Biblia acerca de las generaciones? Yo empecé a investigar, puse mi concordancia, busqué generaciones. La palabra generación o generaciones está más de 180 veces en la Biblia. O sea, usted puede durar horas leyendo en la palabra acerca de generaciones. Pero hubo algo que me llamó la atención y es donde involucraba terceras o cuartas generaciones. Ahí esa parte capturó mi atención. Yo soy ingeniero civil, estoy muy relacionado con el término 4G. 4G, por ejemplo, vías de cuarta generación, que es lo que está haciendo nuestro país desde hace cierto tiempo, hacer vías doble calzadas con cierta tecnología, ¿sí? Con ciertas prestaciones para que tú puedas viajar entre ciudades más cómodamente. Tecnología 4G. Sabemos el celular, bueno, primero solo podíamos hacer llamadas, después 2G, podíamos enviar mensajes de texto, 3G, cierta velocidad de comunicación e internet, y 4G, una velocidad súper wow, y 5G, bueno, ya vendrá, pero muchos le tienen miedo, no voy a meterme por ahí, no voy a entrar en esos debates, pero ¿dónde nos habla la Escritura acerca de cuarta generación? Éxodo 20, del 1 al 5, voy a leer solo el versículo 5, hablando acerca de las imágenes. Dice, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está un poquito resaltado, tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7.
Voy a leer el 7, dice que guarda, eso era Moisés declarando al ver pasar al Señor, dice que guardas misericordia a millares, perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nuevamente vamos viendo un factor común. Deuteronomio 5, 8, 9. Nuevamente hablando acerca de las imágenes. Dios es muy serio con ese tema de la imagen y de la idolatría. Ya ustedes se irán dando cuenta. No harás para ti escultura ni imagen de cosa que está arriba en los cielos. Dice el 9, no te inclinarás ante ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también, así como el que se porta mal y desobedece al Señor, como decimos acá comúnmente, la lleva hasta la tercera, hasta la cuarta generación, también hay bendiciones para los que se portan bien. En Segunda de Reyes 10:30, el capítulo 10 es la historia del rey Jehú. Ya usted podrá profundizar más allá en su casa. Yo sé que ustedes cuando salen de aquí salen a comerse esa Biblia. Yo voy a revisar todo esto que predicaron allá. Entonces usted va a ir a leer el versículo, el 10, pero el versículo 30 habla de lo que hizo Jehú para derribar ídolos. Oye, casualmente está muy ligado todo este tema con la idolatría. Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme, que eran idólatras, ojo con eso, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Yo, wow, o sea, este tema de las 4 generaciones, importante. Segunda de Reyes 15:12 dice, esta fue la palabra que Jehová había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Job 42:16, ¿se acuerdan todo lo que pasó Job? Que perdió los hijos, todo. Bueno, cuando restituyó Dios a Job, le dijo lo siguiente, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Oye, a mí me parece que Dios está muy interesado en el tema 4G total. O sea, ese tema 4G no se nos ocurrió a nosotros ahora, eso ya viene Dios con ese pensamiento. Pero, hay un gran pero ahí, vamos a hacer ahí una escuadrita ahí, porque a mí me puede dar a pensar de que, hombre, si mi papá, por ejemplo, fue adúltero, no conoció a Dios, entonces yo estoy destinado a ser adúltero. ¿Será? Yo digo, pero ¿cómo así? O sea, mi papá cometió, por ejemplo, no sé, era embustero, engañador, mentiroso, no sé, o mi papá o mi mamá o mi abuelo, no sé. Entonces ya yo estoy condenado. ¿Será que ya, mejor dicho, mi esposa que se prepare porque lo que va a llevar una cachera tremenda? No puede ser. Algo no me ajustaba, no me cuadraba. Yo decía, pero algo tiene que haber ahí. Y encontré en el libro de Ezequiel 18. Les recomiendo Ezequiel 18. Por favor, cuando lleguen a su casa, yo sé que ustedes son bien juiciosos, anótelo ahí, Ezequiel 18. Vino palabra de Jehová diciendo, y se los voy a parafrasear, ustedes decían que los papás se comían las uvas agrias y a los hijos eran los que les salían los dientes con dentera. Nada más de decirlo ya me da cierta cosita así en los dientes. Una dentera, bueno. Dice el 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel. Ojo ahí. Porque he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y mira lo que dice en el 19, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Sí está claro el panorama. Entonces a mí se me presentó, créanme que se me presentó una coyuntura o una disyuntiva. Yo decía, pero ¿por qué entonces Dios habla de bendiciones a tu vida y a tu generación y a tus hijos y a la tercera y a la cuarta? Pero también te está diciendo que cada uno y cada generación es responsable de la toma de decisiones que haga. El justo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios no se pone de acuerdo consigo mismo? Suena extraño, suena ilógico, pero empecé a tratar, y créanme que oré y le pedí al Señor, muéstrame qué está pasando aquí, ¿qué pasa? Entonces miren lo que encontré. Encontré un patrón de comportamiento, encontré varios, no voy a profundizar en todos, pero encontré, y es hasta incluso evidente en nuestras familias y en nuestras casas, que cuando crecemos o cuando vivimos con un patrón de comportamiento, un modelo a seguir, un rol que hemos visto en nuestros padres, en nuestra madre, muy seguramente en nuestra vida vamos a tender a repetir ese patrón de comportamiento. Entonces, hemos escuchado hablar también de lo que se llama maldiciones generacionales. Para mí, personalmente, al estudiar esto, he entendido que las maldiciones generacionales son patrones de comportamiento adquiridos que cuando yo vengo a los pies de Cristo, que cuando yo vengo a Jesús y me arrepiento y le pido que Él enmiende, enderece, componga, arregle mi vida, esa maldición generacional automáticamente se rompe y comienza a operar esa palabra que dice, la justicia del justo será sobre él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ahora viene lo siguiente, pero entonces, ¿dónde dejamos esas promesas y esas bendiciones que el Señor hablaba antes de la tercera y de la cuarta generación? Ok, también me puse a estudiar eso. Y entendí que no es algo que funciona automático. Es decir, como si Dios tuviera algo así como una varita mágica y digo, bueno, te voy a bendecir a ti y serán bendecidos tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos. No funciona en automático. Funciona a medida de promesa. Funciona a manera de, te estoy entregando una instrucción y si la obedeces serán bendecidos tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces vamos a ahondar un poco. Siguiente, bueno, le tenía otra, en Mateo 16, 27, el mismo Jesús habla de que cada uno pagará conforme a sus obras. Es decir, ratificamos aquí de que a cada quien le corresponde un pago por lo suyo. O sea, nadie está respondiendo aquí por los pecados del papá, por los pecados. Y en Deuteronomio también, el 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces, yo empecé a buscar, bueno, ¿cuál es el modelo, Señor? ¿O por qué tú hablas de 4 generaciones? Y empecé a entender, por ejemplo, que no me podía ir a Jesús, porque, bueno, Jesús no tuvo hijos. Y el tema de las generaciones en Jesús lo podemos encontrar, pero vamos a la que dice Mateo 1, del 1 al 2. Esa. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y yo empecé entonces a ver, aquí hay generaciones, vamos a ver qué pasa con estas generaciones. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Yo dije, por aquí va a estar la clave, porque allá hay 4 generaciones. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Entonces ahora sí vamos a la anterior, Jonathan, a la 9. Entonces adivinen dónde terminé investigando. Me devolví para el Antiguo Testamento a buscar cómo fue el tema de Abraham. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo estuvimos hablando de la bendición en Abraham y que a través de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra? Los que vinieron ese día o los que lo vieron ahí se acordarán que lo hablamos ese día. En Deuteronomio 1:8 le ratifica el Señor esa promesa a Abraham. Le dice, mira que yo les he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham,
Isaac, Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. O sea, 4 generaciones. ¿Están conmigo hasta aquí? Yo siento que voy rápido, pero esto, créanme que vamos siguiendo, cuando empecé a estudiar este tema, me metí así como de cabeza y bueno, vamos a tratar de desentrañar o desenmarañar qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí con todo esto. Entonces ya sabemos 4 generaciones, ¿verdad? Abraham fue como quien dice el primero de esa genealogía. Antes de Abraham, bueno, habían otras generaciones, pero Abraham es el primero al que Dios, y lo vimos cuando vimos la bendición sobre Abraham en Génesis, y el primero al que Dios le dice, te bendeciré y serán bendecidas en ti todas las naciones de la tierra. Ese fue como el proceso, ahí se los traté de poner gráficamente. La siguiente, por favor, y adivinen a dónde fui a parar buscando a Abraham. Génesis 12, que ya lo estudiamos también antes. Ustedes dirán, uy, pero este man no tiene más nada que Ahí está, yo no sé por qué el Señor siempre me termina llevando a ese nuevamente. Y dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Ahí viene toda esa bendición. Cada generación, por lo que encontré, por lo que pude investigar, tiene una instrucción particular. Es decir, si usted en su casa, por ejemplo, es primera generación de los que buscan a Dios, es decir, sus papás nunca buscaron a Dios, ni sus tíos, ni nadie, entonces usted es un Abraham. ¿Y cuál es la instrucción para su vida? Vete de tu tierra. Ahora, usted no va a salir mañana a coger las maleticas y me voy, no. Entienda que hay cosas hoy en día que lo están distrayendo o que lo están retrasando de la bendición que Dios tiene destinada para usted. Entonces, ¿a usted qué le toca? Salir de eso. Puede ser el modelo tradicional religioso, le toca salir. Y lo digo, digamos, a veces hasta con un poquito de pena, pero a veces, incluso dentro de las mismas iglesias cristianas, habemos religiosos a veces que solamente, no, que con que yo vaya el domingo, ya cumplí. Lo siento, mi amigo, pero le toca salir de esa manera de pensar. Usted tiene que entender que para usted recibir la bendición de Abraham, usted necesita ordenar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ordenar, llenar, llevar luz? Bueno, usted necesita entender esa parte. Entonces, para usted que es un Abraham, que es primera generación de creyentes en su familia, ¿cuál es la instrucción? Salir. Siguiente, por favor. Instrucción para la bendición de Abraham, salir de la manera de pensar, incluso puede ser físicamente de un lugar. Usted ya tiene 35, 40, 45 años y todavía vive en la casa de los papás, de pronto no se ha dado la valentía de pronto de salir a buscar a la novia, a buscar a la esposa. Hermano, salga. A veces los papás tienen que darle la patadita a la buena suerte para que se animen a salir, pero salga, porque el Señor tiene bendición para usted en ese salir. Cuando usted lo obedezca, así usted no vea con sus ojos físicos, va a encontrar bendición. Va a encontrar la bendición del Señor. Vamos al siguiente, a Isaac. Siguiente, por favor. En Génesis 24, del 7 al 8, no voy a leerlo todo, pero les voy a explicar. Isaac ya nació afuera, como quien dice, ya nació en la tierra en la que el Señor le había dicho a Abraham. Entonces a Isaac, pues no le tocaba salir. La instrucción para Isaac era diferente. Al contrario, la instrucción para Isaac era permanecer, no salir. ¿Qué tenemos para nuestros hijos hoy? ¿Por qué debemos luchar en esa segunda generación de creyentes en nuestra familia? Porque permanezcan. Porque cada vez que usted los trae aquí, permanezcan. Porque cuando crezcan y se vayan para la universidad, permanezcan en Cristo. Eso lo hemos visto. Créanme, he visto padres que han levantado hijos cristianos y llegan a la universidad y comienza el mover del mundo a llenarles la cabeza de cosas y chao. Se hacen ateos, se hacen petristas, en fin, bueno, no voy a tocar el tema, pero se hacen de otras, digamos, ideologías y es porque de pronto
honestamente no les dimos el fundamento suficiente. No entendimos que la misión como padres era que ellos permanecieran en Cristo. Lo anterior era una broma y pido disculpas de antemano. Pero realmente es esforzarnos por entender que ellos no necesitan volver a atravesar por el ciclo que nosotros atravesamos. O sea, yo les cuento personalmente, mi adolescencia, mi mediana adultez, mi temprana adultez fue muy difícil porque yo tomaba mucho trago, era mujeriego. Yo no necesito que mis hijas o mis hijos vuelvan a pasar por eso. Yo no necesito que ellos tengan que irse para allá, para que conozcan cómo era eso, para que después tengan que volver a salirse, porque empezarían otra vez como unos Abrahames desde el principio, y por eso es que nuestras generaciones no avanzan. Y ahora cuando les cuente lo de la cuarta generación, se les va a reventar. A mí se me reventó la cabeza cuando vi el propósito que tiene la cuarta generación. Por eso es que si nosotros somos de los que más nos quejamos, porque yo también me quejo mucho de cómo está la situación del país, la economía, los políticos cada vez roban más, todo, y nos quejamos, pero no entendemos que es porque hemos tenido generación tras generación tras generación de gente corrupta, de gente que no conoce a Dios, de gente que no teme a Dios. Ese es el verdadero trasfondo de por qué nuestro país está como está. Cuando entendamos eso, vamos a entender lo fundamental, lo necesario, lo primordial, que es que usted, si usted fue un Abraham, pueda levantar a Isaac. Tan necesario era, y Abraham lo entendía, que Isaac permaneciera, que no lo dejó ni siquiera salir a buscar mujer afuera. Me la traen, por favor, no dejen que el muchacho salga a buscar novia, aquí me la van a traer. Eso obviamente no es lo que Dios quiere para nuestros hijos. A lo que se refiere es, no quiero que vayas a buscar una mujer o una persona, una pareja que tenga una ideología, una manera diferente de pensar, y la idea es que busques a alguien con quien casarte que tenga afinidad en la parte espiritual. A eso es a lo que se refiere. Entonces, Abraham tenía muy cierto de que él no iba a permitir que su hijo se fuera precisamente donde dice, de ninguna manera lleves allá a mi hijo. O sea, era territorio de idólatras, y sigue otra vez como con el tema de la idolatría ahí. Abraham no iba a permitir que su hijo fuera a buscar esposa donde había idolatría. ¿Sí me hago entender? Ese fue la instrucción para esa segunda generación. Ahora bien, voy a ir avanzando. El siguiente cuadro, por favor. Entonces ya tenemos la primera instrucción para Abraham era salir, la segunda para Isaac era mantenerse. Viene la tercera generación, que es Jacob. Jacob era engañador, sabemos, era la tercera generación. Pero Jacob entendió en un momento de su vida que él venía de 2 generaciones anteriores de familia bendecida por Dios y se propuso buscar esa bendición hasta el punto de que peleó con Dios en el capítulo de Peniel. No quiero entrar a todo eso, pero si tú logras, yo sé que tú has conocido esa palabra en Génesis 32, por favor, y es donde definitivamente Dios le cambia el nombre. Dios le da un nuevo destino, un nuevo propósito, una nueva visión, una nueva manera de ver las cosas. Ya no vas a ser más engañador. Le dice, ahora tu nombre será Israel. Ahora bien, cuando estudiamos y entendemos qué significa la palabra Israel, en el original significa el que reinará con Dios. O sea, no el que está reinando ahora mismo, es una promesa a futuro, el que reinará. Si usted le dice en Israel, usted lo primero que se le viene a la mente, no, ese es un pueblo allá que pasa en guerra peleando y que los persiguieron y los masacraron los alemanes. Bueno, usted conoce la parte histórica, pero la parte bíblica es que Israel, la palabra Israel significa reinará con Dios. No es un mandato ni es una orden inmediata, pero es preparar esa tercera generación para lo que va a venir en la cuarta. Entonces ya poco a poco van sabiendo hacia dónde va esa cuarta generación. La instrucción, sigue por favor, la instrucción entonces era el nombre, hacerse un nombre. Las 2 primeras generaciones, y yo lo asocio mucho porque he escuchado a mi suegra, por ejemplo, es una segunda generación, y he escuchado cuando me decían, en aquella época, cuando uno se iba a bautizar, le tocaba bautizarse bajo lluvia de piedra, porque había oposición hacia las personas cristianas. O sea, en esa época
no era fácilmente aceptado que tú te cambiaras de religión o que te salieras del catolicismo. Era difícil en ese momento. Hoy en día ya los cristianos, digamos en la segunda generación, no, que es que el pastor es ladrón, que es, mírale la camioneta, que etcétera, etcétera. Pero esa tercera generación está llamada a tener un nombre. Y cuando hablen de cristianos de esa tercera generación, va a decir, oye, yo quiero hacer negocios con gente cristiana, yo quiero hacer negocios contigo, yo me quiero asociar contigo, yo quiero tener un representante de la JAL que sea cristiano. Sí, porque conozco su testimonio, los he escuchado, he hablado con ellos, sé quiénes son y sé que son personas de buen testimonio. Eso es lo que se llama el cambio de nombre, el cambio de paradigma. Entonces ya la comunidad en general va a decir, oye, de verdad que esta gente sí sirve a Dios. Mira cómo van allá a Juan Mina y le sirven a los pobres y les llevan almuerzo. Y mira todo lo que han hecho. Y eso que son un puñadito apenas, no es que sean miles ni tal. Y mira todo lo que hacen. Eso es lo que significa cristianos de tercera generación. Ahora vamos a la instrucción para José, para la cuarta generación o para los 12. Los 12, siempre que usted busque, también investigué un poquito acerca de eso. ¿Qué significa 12? 12 es un número muy significativo en la Escritura. 12 discípulos tenía Jesús y esos 12 fueron usados para llevar el reino de Dios a todas las naciones. 12 tribus tenía Israel. Y cuando, bueno, por ejemplo, los 12 hermanos, el número 12 en general, no quiero profundizar tanto para no, sé que estamos ahí tratando de hacerlo más rápido. El número 12 está asociado con gobierno, con gobernar. Y el ejemplo claro es José. En Génesis 41 le dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. La cuarta generación está asociada a gobernar. Son, así como lo decía aquí la pastora Lilia ahorita, son los que van a hacer los grandes descubrimientos en la ciencia, son los que van a llegar a ser gobernadoras de un departamento, son los que van a llegar a ser, yo tengo el sueño y la visión de que mi hija, ¿dónde está? Se fue, pueda hacer selección Colombia de voleibol. Son esos. Hoy podemos ver, por ejemplo, a mí se me eriza la piel cada vez que hablo o veo a Falcao, por ejemplo, un deportista íntegro, humilde y más que le hizo gol al Barcelona. Bueno, Pedro, no coja rabia. Pero cuando ya, yo no puedo evitar a veces, mi esposa me mira feo, así rayado, pero yo a veces no puedo evitar hacer esos chistecitos. Yo sé que a todos no le cae bien, no soy humorista, pero bueno, perdónenme. Perdona, Pedro, disculpa. O Ricardo también. Bueno. Pero bueno, a eso es a lo que me refiero con cristianos de una cuarta generación. Son esos cristianos que están destinados a cambiar el mundo. Son los cristianos que están destinados a traer el reino de Dios a esta tierra. Eso es lo que yo quisiera que ustedes hoy se llevaran. Si yo hago mi función como Abraham, es decir, hago todo mi mayor esfuerzo porque mis hijos se mantengan, por edificar unos hijos creyentes de verdad, y yo no estoy, yo quiero hacer una gran diferencia. Damos gracias a Dios por esos misioneros que han venido a evangelizar, que han venido en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha evangelizado casi al mundo entero. Han salido a llevar la palabra por extensión. Pero algo que es evidente hoy en día es que por profundidad han fallado. Hoy en día Estados Unidos es un país que no, digamos, han sacado la Biblia de los colegios. En fin, no hablo, digamos, en particular, pero también nosotros nos hemos esforzado por evangelizar por extensión afuera. Y eso no quiere decir que esté mal, eso hay que hacerlo. Pero hemos fallado en evangelizar en profundidad a nuestros hijos. Y nuestros hijos son nuestra primera nación. Cuando la palabra de Dios dice, id a las naciones, ¿sí? Y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa nación, la palabra nación, también es sinónimo de semilla o de simiente. Es decir, la primera nación que tú tienes que evangelizar es tu propia casa. Entonces, si algo se me plantea como un obstáculo para yo evangelizar a mis hijos, para que mis hijos sean cristianos de bien, para que mis hijos aprendan cuáles son los estándares que me manda la palabra o que me dice Dios que debo ejecutar. Si hay algún obstáculo,
yo debo eliminar ese obstáculo. O yo debo establecer mi prioridad. Como que mi prioridad es edificar un hogar de fe, edificar un hogar de Cristo. Si yo fui cristiano de niño, me aparté, pero volví, bueno, soy un Abraham. Así de sencillo. Me toca empezar de nuevo y me toca empezar a que mis hijos sean unos Isaac. Porque es la manera, y fíjense que, digamos, no quiero que suene, no me jacto, pero he encontrado con mucho análisis y con mucho cuidado la manera en la cual podemos equilibrar o podemos entender por qué Jesús o por qué Dios decía, serás bendecido si sigues estos estatutos, si sigues hasta la tercera, hasta la cuarta generación. No era por una varita mágica, un toque mágico que iban a quedar bendecidos tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. No, es a través de cumplir esas instrucciones que el Señor les había dado a cada generación. Entonces, si tú hoy eres un Abraham y que necesitas salir o deshacerte de algo que te tenga bloqueadas las bendiciones de Dios, hazlo, toma la decisión. Ese es tu llamado hoy, ese es el llamado de tu generación. Y entiende que el llamado de tus Isaac, de tus hijos, es a permanecer. Hazlo hasta lo imposible. Que tu misión en la vida sea criar unos hijos que sirvan a Dios. Que, de pronto, no sé, que no sean músicos o lo que sea, pero que entiendan que la prioridad en sus vidas debe ser servir a Dios. Y esto, lo quiero decir con mucha delicadeza porque realmente no estoy hablando en contra de alguien, sino estoy hablando en contra de una manera de pensar. A veces podemos pensar que salir a las plazas, subirnos a los buses a predicar el evangelio es lo que estamos llamados a hacer. Eso lo podemos hacer y realmente es más fácil hacer así. ¿Por qué? Porque los de los buses o los de las plazas no me conocen, no saben cuál es mi testimonio. Es más fácil yo salir y hablarle a 20, a 30 personas que no me conocen, porque no tengo que sostener un buen testimonio. ¿Sí me va a entender? Pero ¿qué es el verdadero llamado? Levantar un hogar donde esos que estás evangelizando son los que te están viendo desde que te levantas hasta que te acuestas. Ese sí es un reto, un desafío. A veces nos quejamos y hablamos, sí, porque el Estado, porque el alcalde, porque el presidente, porque todo, pero ¿realmente tu misión la estás cumpliendo? Tu misión es evangelizar a esos que te están viendo desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la verdadera misión que tenemos en esta tierra. Y sí, seguramente podremos hacer otras cosas. Yo tengo una visión como empresario, como ingeniero, y creo que también a través de eso Dios me usa y puedo llegar. Eso es una cosa, pero la principal, la primordial, es la edificación o el evangelismo, evangelizar a mis hijos para que ellos puedan hacer y entender y hacerles entender a ellos que son unos Isaac y que tienen que levantar una siguiente generación. Esa es la manera en la que podemos cambiar esta tierra. Esa es la manera en la que podemos traer el reino de Dios a reinar a esta tierra. Ese es entendiendo el proceso de nuestras generaciones. Yo les digo a las parejas, cada vez que usted viene a un seminario de pareja, cada vez que usted se pone en la disposición de mejorar su hogar, de darle un mejor testimonio a sus hijos, usted está haciendo patria. Usted está edificando una mejor nación, porque en la medida en que usted tenga una buena relación con su esposa, que levante un buen matrimonio, sus hijos van a ver eso y van a anhelar exactamente eso que ustedes tienen. Yo le decía en estos días a mi hija tiene 13 años, yo le decía, hija, yo soy un hombre feliz y creo que tengo un matrimonio muy feliz. Algunos lo saben, yo creo que sí, ¿verdad? Yo soy feliz con ustedes, soy feliz con mis dos hijas, soy feliz de verte servir a Dios, soy feliz de ver a Nicole también servir a Dios, pero yo sé que eso no ha sido gratis. Y me he esforzado sudor y lágrimas en que eso se dé, porque quiero que ellas vean que servir a Dios, que creer en Dios, que llevar una vida honrando a Dios da fruto. Y el fruto es servir a Dios y lograr ser feliz. El mundo te va a decir afuera, hey, pero es que eso de ser cristiano, eso es aburrido, no te puedes tomar los tragos, no puedes echar la bailada. Yo no necesito eso para ser feliz. Yo antes hacía eso y más vacío no podía estar.
Antes era mujeriego y más vacío no podía estar. Llegaba a mi casa y estuve en depresión mucho tiempo de mi adolescencia y de mis 20, 22 años, porque eso era lo que yo hacía. Y no encontraba satisfacción en eso. Hoy, en tener una esposa hermosa, la mujer más hermosa del mundo, en tener unas hijas hermosas, eso, y les doy mi testimonio, yo he encontrado la felicidad y la he encontrado en Cristo, no la he encontrado fuera de Cristo. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrarle a mis hijas, que mis hijas vean que en ese modelo, ellas sepan que tienen que buscar un hombre que también tenga el mismo credo, el mismo pensamiento que ellas tienen. Y yo sé, y me voy a esforzar porque ellas no salgan a buscar ningún incircunciso por allá. Esa es una tarea durísima, pero bueno. Bueno, ya si por aquí hay alguno que está así, ya saben. Menos mal que ahí hay una que me está escuchando. Ya saben, muchachos, si alguno, pues ya sabe cómo son las cosas. Pero yo quiero darle, bueno, y ya con esto, creo que es la última. Para cerrar, yo creo que, bueno, nos hemos pasado un poquito. Pero para cerrar, mis amados amigos, tomen esto como un consejo de un amigo que no es perfecto, porque crisis hemos tenido en nuestro matrimonio, hemos cometido errores al criar a nuestras hijas, pero si hay algo en lo que nos hemos esforzado es en que ellas puedan ver que hay un modelo correcto, que hay un modelo en el cual hay errores, embarradas también las hay, pero que nos esforzamos, reconocemos, pedimos perdón, nos arrepentimos, pero seguimos adelante. Y el modelo es entender cuál es la instrucción para cada generación y que mi generación, salir de lo que ya estaba, bueno, incluso este cuadro que tenemos aquí, tú lo puedes aplicar a nivel personal. En un momento de tu vida tuviste que salir de lo que estaba, o si estás en algo, pues más te vale que salgas. Y luego de eso mantenerte firme en lo que has decidido. Y luego de eso el Señor, la gente va a empezar a reconocer, oye, mira cómo ha cambiado. Oye, mira, a veces antes era embustero, ya ahora, bueno, más o menos, poco a poco. Y posteriormente el Señor, cuando vea tu fidelidad y tu fidelidad sea aprobada, te va a entregar llaves de reino para que puedas gobernar en el área en la que te desenvuelvas. Entonces, mis amigos, yo quiero que se levanten, quiero que oremos. Y de pronto no están todos los chicos aquí, pero vamos a tener un tiempo de pedirle perdón también al Señor ahí por los errores cometidos, por las falencias. Y toma la mano de tu esposa, si la tienes ahí, o de tu esposo, o de tus hijos, tómalos ahí, si los tienes. Y dile, Señor, yo te pido que bendigas mis generaciones. Yo te pido que bendigas, Señor. Quiero ser una generación bendecida, una generación que trae el reino de los cielos a esta tierra. Entiendo que hemos fallado, nos hemos preocupado por hacer Abraham y que salgan, pero no hemos edificado Isaacs, no hemos edificado Jacobs o José. Señor, yo te pido perdón y te pido que me des esa luz, esa iluminación, esa revelación para yo entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, qué he logrado hasta ahora y qué me falta por lograr. Padre, yo te pido que si alguno de ellos tiene que salir de algo de pecado, de idolatría, de cualquiera que sea esa área en la que todavía haga falta un proceso, Señor, dale revelación, coloca en su corazón esa inquietud para poder saber qué se necesita hacer para cambiar una generación. Señor, y que podamos tener esos José que aún gobernando en un reino pagano como era Egipto, pudo transformar toda una región, toda una cultura, y fue de bendición para miles y miles de generaciones de ahí en adelante. Padre, que si queremos ver este país que cambie, entendamos que es edificando generaciones que te glorifiquen a ti, no que te sigan de manera religiosa o que practiquen una religión, sino que en su corazón arda el deseo de obedecerte a ti, de servirte a ti a través de cada cosa que hagan, Señor. Padre, yo te pido que bendigas cada familia,
cada familia aquí representada, cada generación aquí representada, Señor, desde los más abuelitos hasta los bisabuelos, desde los bisabuelos, tatarabuelos. Bendice hasta los recién nacidos, Señor, que hoy presentaban aquí. También bendícelos, Señor, cada generación. Que podamos entender y que nuestros padres y nuestros hijos podamos hacer esa cadena de bendición, esa cadena generacional, de transferencia generacional, que nos pueda mostrar cuál es nuestro rol y qué estamos llamados a hacer como generación. Padre, bendícelos, guárdalos, bendice esta semana, bendice la semana siguiente también para ellos, Señor, y que el día de hoy haya sido de mucho provecho para todos, todo lo que vivimos hoy aquí, esta celebración tan hermosa, y que se la lleven en su corazón grabado con letras de fuego, Señor. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor por esa palabra. Amén. Gracias por haber visto esta prédica del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas al canal y puedas también compartir a tus amigos, a tu familia. Te agradecemos y que tengas un bendecido día. Adiós.